Vivo en Bilbao desde hace 25 años, después de haber nacido en Alemania, y hemos venido dos personas de Bilbao, las dos somos alemanes, y trabajamos en diferentes espacios políticos en Bilbao. Somos de una asociación que se llama Bascale, Basque de Vasco y Ale de Germany. Y somos una asociación de migrantes entre africanos, europeos y vascos. Y hacemos diferentes cosas, como trabajamos desde hace casi 20 años en la memoria histórica, es decir, el antifascismo, nada más y nada menos. Y trabajamos, tenemos proyectos con migrantes sobre migración. Nos interesa mucho la relación entre migración y el euskera, la lengua vasca, porque gente como yo, como migrante privilegiado, he venido y he podido pagar mi cuota en el Euskaltegi y he aprendido, pero la gente que hoy en día viene de África por el Mediterráneo no tiene ni pasta, ni techo, ni nada, y entonces está muy lejano de la lengua vasca, y esto no puede ser. Es una forma de integrarse y hay que ponerlo en la mesa como derecho. Es una cosa que nos preocupa. Luego tenemos en Bilbao últimamente, desde hace 10 años, 15 años, un turismo que cada vez más masivo, y somos la única asociación en todo Bilbao que ofrecemos visitas alternativas. Entonces, contamos la situación social en Bilbao, contamos la situación del idioma, contamos la historia de la guerra, qué ha pasado durante la guerra, qué ha hecho, por ejemplo, la Legión Cóndor concretamente en Bilbao, estas cosas. Y es triste, y es triste especialmente porque somos extranjeros que tienen que hacer este esfuerzo, porque la ciudad tiene no solo una historia obrera y luchadora, sino una historia para contar que merece la pena. Bascale somos uno de los dos editores del libro que voy a presentar esta tarde. El otro colectivo se llama Sare Antifascista. Sare es una palabra en euskera que se llama red. Entonces es una red de colaboradores y colectivos que trabajan el tema del antifascismo en Euskal Herria, en Bilbao, en Vizcaya y más. Y Sare ha publicado unos cuantos libros sobre el tema de antifascismo o ideología marxista, no sé qué, en diferentes etapas. Ahora el libro. El libro, habéis visto, está en la mesa, que tiene un título muy largo. Yo lo reduzco en Acción Antifascista. Acción Antifascista es un nombre de una iniciativa hace 92 años. Viene de Alemania. Y entonces, en 1932, el fascismo estaba en auge y los nazis estaban a punto de tomar el poder en este país. Y había resistencia, y la resistencia más fuerte era por parte del entonces Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista organizó un congreso, y este congreso era la fundación de Acción Antifascista. Y el libro cuenta la historia desde entonces hasta más o menos hoy en día. Son diferentes etapas,
Era el auge del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y bueno, cosas que pasan hoy en día. Sí, entonces eso significa también que no es una continuidad, porque el Partido Comunista más o menos hoy en día no existe, no hay tradición, sino han surgido después de la guerra, en los años 70, después del movimiento estudiantil, han surgido varias tendencias nuevas y que han retomado la lucha antifascista. Algunas palabras en cuanto al autor. El autor, Bernd Langer, es un activista antifascista, ha nacido en 1960, para orientaros en qué época ha militado, y entonces con 18 años ha empezado a ser activista en el movimiento antifascista. Eso significa, ya tenemos una fecha, más o menos, finales de los 70. Y finales de los 70 era la época cuando surgió lo que él llama la izquierda radical antifascista. Había diferentes izquierdas y izquierdas radicales, y en esta época era más o menos el nacimiento del movimiento autónomo en Alemania, que duró más o menos hasta los 90, hasta 2000, y entonces empezó otra etapa, otra forma de organizarse, y Bernd Langer, además de este libro, bueno, ha publicado un mogollón de artículos sobre el tema, y otro libro que ha publicado es este, que de momento se enseña como exposición en Buenos Aires. Se llama Arte y Lucha, Kunst und Kampf. Y es, bueno, la estética de la lucha, digamos, más o menos. Son carteles de diferentes épocas, y cuenta la historia de estos carteles. ¿Ese también lo vendéis? ¿Ese el que acabas de presentar? ¿También lo vendéis ese? No, es en alemán. Sí, sí. Entonces, Bernd Langer, bueno, ahora vamos a la historia del libro. El libro tiene su origen en 2012. ¿Qué es 2012? Son 80 años de la fundación de Acción Antifascista. 32 hasta 12. 2000 y le encargan hacer, porque es una persona conocida en el ámbito antifascista, entonces le encargan hacer un pequeño resumen sobre la historia del antifascismo. Y resulta un folleto de 40 páginas, y esto se reparte y pronto no hay más, y entonces hay mucha demanda, y entonces viene la primera edición en forma de libro, en 2015, hace más o menos 10 años. Y esta edición tiene 100 no sé qué páginas, y se vende, y hay una segunda edición. Esto es la segunda edición. Para orientaros, bueno, el grosor del libro, y si se compara con el actual, bueno, se ve una diferencia. 500 y pico. ¿Cómo Sí. pesa? Y luego, en 2018, publica una tercera edición ampliada. Entonces, el señor
sigue trabajando y contando la historia y cada vez más, con más detalles y añade capítulos y tal. Y esta tercera edición es la base de nuestra traducción que hicimos. Entonces, pero ¿por qué es tan diferente? Si lo comparamos, bueno, esto tiene 360 y esto 500 páginas. Bueno, la explicación es fácil. Cuando empezamos a traducir este libro, era lo que era, pero el autor seguía escribiendo. Entonces, cuando terminamos con la traducción, hace 2 años, él ya había escrito otro tomo, otra parte. Como la carrera de Aquiles. Y entonces, ahí entro yo, porque la primera parte no he traducido yo, era un traductor profesional, yo no soy profesional en traducciones. Y además no me gusta la traducción en una lengua que no es tu lengua materna. No, para mí es una contradicción. Pero no había más. Entonces tenía que entrar en el trabajo y con la ayuda de un pequeño equipo que era lengua materna, castellano, entonces conseguimos hacer el libro. Pero tardamos otros 2 años. En 2020, pocas semanas antes de encerrarnos por COVID, Bernd Langer estuvo en Euskal Herria. Entonces hicimos una pequeña gira por diferentes sitios en el País Vasco y para presentar su libro, su trabajo. Y bueno, 4 años más tarde tuvimos el libro en la mesa y al final tuvimos que cortar porque no hemos traducido todo. La 4ª edición son 3 tomos, cada uno 200 páginas, entonces hay un tomo entero que no hemos traducido. Son cosas actuales, súper actuales. Y vale, es lo que hay. Para orientar la historia. Bueno, mi presentación no va a ser muy alargada, entonces para mí es importante tener un espacio para preguntar, para aportaciones, para una discusión. Eso a veces se nos olvida. Y el contenido del libro. El libro consta de 2 partes. Una parte es histórica. Histórica está dividido en el auge, la constitución del fascismo, y no solo en Alemania, es un capítulo nuevo que he escrito recientemente, pero que merece mucho la pena porque Alemania no era el primer país en el cual se desarrolló un movimiento fascista, era Italia. Entonces, bueno, durante la Primera Guerra Mundial o incluso antes, el nombre conocido es Mussolini. Y en Alemania, por ejemplo, en los años 20, no se utilizaba la palabra fascismo o fascista, no era... Fascismo, fascista, es una palabra que viene del italiano, fasci, y significa algo. Y solo luego, bueno, en los años finales de los 20, se empezó a utilizar esta palabra para decir lo que pasa en Alemania también. Las partes son histórico, la parte histórica es el fascismo hasta la Segunda Guerra Mundial,
Luego la posguerra en Alemania, la posguerra, incluyendo la desnazificación, entre comillas, y el resurgimiento del fascismo, o no resurgimiento, sino la continuación del fascismo en Alemania en otras formas. Luego lo que Bernd Langer denomina la izquierda radical, el fascismo, el nuevo antifascismo que se ha desarrollado en los años 70, 80, 90, y al final la actualidad. La segunda parte del libro no es histórica, sino es temática. Ahí hace una diferencia entre diferentes tendencias dentro del fascismo. No es cronológico, es el populismo de derechas, el terrorismo de derechas, la ultraderecha, y a veces los límites no son muy claras, muy exactas. Entonces, pero él ha hecho esta división temática. Y el libro, bueno, con las partes que ha escrito de forma nueva, llegan hasta 2023 más o menos. Y entonces incluye lo que ha pasado durante la pandemia, los movimientos que se han desarrollado durante la pandemia, los negacionistas, los fachas que han utilizado la pandemia para moverse en contra de los diferentes gobiernos y tal. Y un movimiento muy especial, ni siquiera hay una traducción para esto al castellano. Y eso es la segunda parte. Y bueno, son dos partes, dos tomos, son 160 capítulos diferentes, entre 2 y 10 páginas. Entonces se puede leer el libro no desde el principio hasta el final, sino coger algunas partes, lo que te interesa. El nazismo ya conozco de sobra, entonces no hace falta leerlo. Y centrarse en lo interesante o los huecos que cada una tiene en su memoria o en sus estudios. Poco más hacia el libro o alrededor del libro. Ahora empieza lo que os ofrezco. El contenido del libro es una cosa, otra cosa es la situación actual, y no solo en Alemania, sino la situación en general en Santander, en Cantabria, en el Estado español, en el País Vasco, en Europa o en Yanquilandia, sea cual sea. Y no sé, hoy Priega ha publicado una entrevista con preguntas que van mucho más allá del contenido del libro. Entonces, esto puede haber provocado una duda, una pregunta, cualquier cosa. Yo vivo 25 años fuera del país donde he nacido. Es decir, la historia de estos 25 años las conozco por la prensa, por mis amigos que de vez en cuando vienen para comentarme qué tal estamos, pero de lejos, con cierta distancia. Yo conozco mucho más la historia de mi entorno vasco que la historia de los últimos 25 años en Alemania, pero
pero os puedo comentar cosas que igual os apetece saber. Sí, es preocupante. Lo que pasa es, si ves algo que no te gusta o que lo ves como preocupante, la cuestión es, ¿y qué hacemos en contra? Y eso para mí es incluso más importante, porque yo no veo mucho lo que se mueve en contra, al revés. Los éxitos en Austria han ganado las elecciones, en Italia hace 2 años, en Francia casi, y en Estados Unidos vemos lo que vemos y no sé qué va a pasar en Alemania, porque pronto habrá elecciones y igual otra constelación como en Austria. Todo es posible. Entonces, y en el sector que se llama antifascista, resistente contra todo este desarrollo, no hay mucho movimiento. Hay intentos muy suaves de resistir, pero no hay una voz. En Alemania el partido Die Linke, la izquierda, está a punto de disolverse. Y eran las voces que decían algo, pero la forma en la que se disuelven es casi vergonzoso. Bueno, pequeña respuesta. Cuando la gente dice, bueno, hay que respetarles, entonces, en lo mejor de los casos, es gente que cree en la democracia. Y al mismo tiempo, esta gente no es consciente que esta gente, estos fachas que vienen en todos los países, no respetan la democracia. Bueno, yo soy muy crítico con la democracia. Yo suelo decir la democracia burguesa, porque no es una democracia de base, una democracia real, donde todo el mundo tiene los mismos derechos, sino hay jerarquías económicas, sociales y en todos los sentidos, que no estoy de acuerdo. Entonces es una democracia muy imperfecta. Pero dejámoslo. La gente cree en la democracia, en este modelo de sociedad, y los fascistas no. Claramente no. Y esto es, para mí, es un trabajo que tenemos que hacer nosotras, que sabemos un poco más, que hemos analizado un poco más, y sabemos que si la Meloni quiere cambiar el modelo de Estado en su país, entonces no es para mejorar la democracia, sino crear un sistema primero presidencial, pero mucho más jerárquico que ya la democracia burguesa es, y aprovechar la situación para en algún momento hacer algo, crear un gobierno dictatorial. Eso es la realidad. O bueno, tú me has comentado lo que pasa aquí con la ley de memoria. Eso son cosas, no estuve. Me has comentado que de la Sexta, del Wyoming, que dice un discurso de Vox. Hablan del tiempo después de 39. No es dictadura ni nada, es posguerra. Posguerra. ¿Qué nombre más suave? Y entonces, es cambiar las denominaciones y cambiar la conciencia de la gente. Entonces, en algún momento la gente no repite, vivimos 40 años en una dictadura, sino habla de la posguerra. La posguerra.
Y la posguerra puede ser muchísimas cosas, pero... Y eso son cosas que si no lo hacemos nosotros, una pedagogía, una enseñanza, entonces nos va a arrollar, la ola va a pasar encima y yo no diría que no pasa nada. En el país donde vivo yo pasa mucho. Cada 2 días estamos en la calle y no hay, desde un año, no hay ninguna manifestación ni de pensionistas, ni de feministas, ni de ecologistas, ni de internacionalistas, donde no se saca la bandera palestina. Entonces, no puedes decir, no pasa nada. No, pasa algo. No pasa nada, igual como nos lo enseñan en Alemania, pero en Alemania pasan también cosas, no tanto como lo vemos aquí, no sé cómo es en Cantabria, pero pasan cosas. Pero hay ¿cómo decir?, una lógica de Estado, y la lógica de Estado es en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, es igual. Incluso en el Estado español es un poco diferente. El discurso es diferente, el apoyo es el mismo, pero el discurso es diferente, porque Sánchez ha dicho por lo menos algunas cosas que no serían posibles en Alemania, por ejemplo. Pero la cuestión es, ¿por qué tenemos este mogollón de abogados, parlamentarios fascistas en Bruselas? ¿Por qué ha ganado el rico en Estados Unidos? ¿Por qué han ganado en Austria o en Italia? ¿Por qué? No constatar lo que hay. Es un poco lamentar, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Y de esta cuestión, ¿por qué es así? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar nosotros mismos? Cambiar para romper con esta dinámica. Yo no lo diría así, porque los verdes eran una confluencia de diferentes tendencias. Justo en esta época era el auge del movimiento autónomo. Entonces, el movimiento autónomo no era solo antifascista, sino anticapitalista, ecológico, había una rama ecológica, la lucha por la vivienda y diferentes temas. Feminista, también había autónomos. Y entonces, los verdes, ahí confluyen gente de la izquierda radical, que iban a Proctor o estos nucleares que construyeron para ir directamente contra el edificio. Y, por otro lado, gente que tenía la esperanza, como hoy en día Bildu en Euskal Herria, cambiar la sociedad en los parlamentos. Entonces, esta confluencia tenía éxito. Y, bueno, claro, esto los parlamentarios siempre quita al movimiento algunas fuerzas, algunas personas. Entonces, es un debilitamiento. Pero lo que pasa es, las primeras diputadas que estuvieron en el Parlamento alemán casi les lincharon después de sus discursos, porque eran discursos radicales. Luego viene elecciones segunda generación, que son un poco más suave todo el discurso. Luego empezó en los verdes, empezó algo 20 años o 30 años lo hicieron,
eran los realos y los no realos, los radicales. Y siempre los realos siempre echaron a los radicales. Entonces este partido empieza aquí y va derecha, 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 derecha. Y luego viene, alguien lo ha mencionado, Oskar Fischer con la guerra de Yugoslavia. Era un dogma para los verdes, la guerra. Y ahora está todo perdido. Y a mí me gusta lo que has dicho, no todo lo que no es la misma opinión que yo es fascista. Es importante, porque ahí entra lo de tus vecinos. No hay que montar un antifa para hacer pedagogía antifascista. Porque esto lo puedes hacer con el vecino, con el de la panadería que hace un comentario racista o no sé qué. Entonces ahí puedes decir, oye, ¿te parece adecuado que has dicho ahora mismo? Entonces son pequeños pasos, no simplemente en gran tamaño, pero esto también es resistencia, resistencia en todos los sentidos, y a veces lo olvidamos, y yo estoy de acuerdo, para mí no cada socialdemócrata es un fascista. No hablamos de Marlaska, bueno, sí, o González, pero hay gente de base, esto no hay que olvidar, hay gente de base, hay gente que domina la política que vemos cada día en las noticias, y hay gente que no vemos, igual como vecina la vemos, o en el supermercado, pero sin saber de qué partido es, pero esta gente todavía podemos llegar. A los de arriba no llegamos. Yo no voy a convencer a Abascal o a esta compañía de nada. Pero la vecina o el panadero o la cajera del supermercado, igual sí. Entonces, no hay que olvidarlo. Bueno, no es tan complicado entender. Primero, hay que recordar que Alemania o un régimen en Alemania provocó el Holocausto. Es un hecho histórico y que no hay que olvidarlo en ningún momento. Segundo, como reacción al Holocausto, el gobierno o los gobiernos postguerra en Alemania tenían el apoyo a Israel como doctrina de Estado. Entonces es algo, no es cuestionable. Lo que él ha comentado, lo del submarino, es una pequeña parte. Había un flujo continuo de dinero del gobierno hasta ayer. Y tercero, el nazismo no se ha trabajado realmente. Había intentos más o menos serios, pero una desnazificación nunca ha pasado en este estado. Había siempre fascistas más o menos bien organizados, pero siempre había este tipo de pensamiento. Vale. Y ahora los anti-alemanes se llaman. Esto igual solo puede existir o surgir en un país con esta historia, la historia del Holocausto. Porque, ¿qué dicen? ¿Cómo argumentan? Argumentan, tenemos que evitar un segundo Holocausto. Yo estoy de acuerdo. Hasta ahí, hasta aquí. ¿Cómo lo vamos a evitar? Apoyando el Estado de Israel.
Bueno, ahí empiezan las dudas. ¿Y qué es el Estado de Israel? Algunos lo ven así, otros lo ven de otra manera. Algunos dicen es la casa de los judíos, otros dicen es un sistema colonial, un sionista. Y entonces, pero esto para los antialemanes no cuenta, simplemente evitar el holocausto. ¿Cómo? Apoyando el Estado de Israel. Sí. ¿Quién es el protector más potente del Estado de Israel? Estados Unidos. ¿Y qué es Estados Unidos? Militarmente, la OTAN. Entonces ahí empieza entre el holocausto, Israel, Estados Unidos, OTAN. Y se definen como izquierdas. Un movimiento de izquierdas que apoya la OTAN, la guerra de por sí. No son de izquierdas, Eso es imposible. Un robo de la palabra. Es imposible, entonces el problema es que esta gente está en todas las partes. Están en el movimiento antifascista, en los autónomos, ahí este corriente existe. Están en el partido Die Linke, la izquierda, ahí están. Yo lo he vivido en varias ocasiones. Tú organizas una charla de no sé qué, solidaridad con un preso en Estados Unidos, incluso un preso negro en Estados Unidos, antiimperialista, encarcelado 30 años. Entonces viene gente de esta parte y dice, y este preso ha dicho tal, es un antisemita. Y te rompen la charla, te hacen la charla imposible. Y así vive una parte de la izquierda alemana desde hace 30 años o más. Y esto no desde fuera es complicado entenderlo, pero al final no es muy complicado, pero es mentalidad alemana. Al final yo creo que es una mentira, porque los viejos nazis los conocemos, los identificamos con algunas cosas, cosas que dicen. Y una cosa es, por ejemplo, la negación del holocausto. Es algo típico para muchos nazis. Y hoy en día desaparece, aparentemente, pero no de verdad. Porque los republicanos en Estados Unidos, por ejemplo, son defensores de hierro del Estado de Israel, pero al mismo lado, dentro de sus filas, tienen un montón de gente que es antijudío, antisemita, negacionistas del holocausto, todo esto. Y en Israel lo saben perfectamente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Para mí, una cosa es que en el oeste capitalista hay un resentimiento muy fuerte anti-islam. Esto venía muy fuerte, surgía muy fuerte después de la caída del muro. Entonces la OTAN se buscaba otro enemigo, otro tipo de enfrentamiento. Y esto era el Islam. Entonces en 90, en 89, ¿qué había? Nada más que Irán, la revolución de los ayatolás, pero poco más en un sentido de Islam radical. Luego Estados Unidos y Rusia intervinieron en Afganistán. Ahí surgieron los talibán. ¿Con qué ayuda? Con la ayuda de Estados Unidos, con la pasta de Estados Unidos, que entonces era parte de la Guerra Fría
contra los soviets y para no controlar esta zona. Y esto ha hecho pasos. Entonces, hoy en día, como se define Israel es, bueno, lo habéis escuchado seguramente, es el único país democrático en el Oriente Medio o cercano. El único país democrático, según sus definiciones. Y ya tienes dos argumentos para apoyar, y cada nazi que está contra la migración, contra los migrantes, que son todos musulmanes, que son todos violadores, etc., apoya el enemigo del enemigo, y es Israel. Entonces, de momento, estratégicamente se convierte en amigo, pero solo superficialmente, porque de verdad seguimos siendo antisemitas, que los judíos han provocado la revolución comunista y han provocado que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, y han hecho esto y esto y esto y esto, y el Holocausto es una mentira. Eso siguen haciendo. Y si por ejemplo, lo puedes ver en Austria, lo puedes ver en Alemania, si analizas lo que pasa, no en primera fila, lo que muestran en la tele, sino por debajo. En Alemania, por ejemplo, es así. Hay este nuevo Alianza por Alemania, el partido, no digo nazi, pero ultraderechista. Este partido dice estar de acuerdo con la democracia, con los derechos, con la Constitución y todo. ¿Por qué dicen esto? Porque si no lo dicen, les van a prohibir. Y entonces hay un discurso oficial. Entonces hay excepciones. Hay uno que dice, bueno, lo de los nazis, no todo lo que lo hicieron los nazis era tan malo. O un discurso, no sé, racista, o anti-islam, pero condenando a todos. Pero no es el discurso del partido, sino son discursos sueltos. Entonces, hace poco he leído un análisis. Alguien se ha hecho el trabajo de analizar los diputados que existen en Alemania y sus ¿cómo se llama? Ayudantes. ¿Cómo se llama esto? En el Parlamento. Cada diputado, cada diputada tiene 2 ayudantes. Y estos son nazis puros. De todos los viejos movimientos marginales, pequeños, pero radicales. Entonces ahí, en esta jerarquía, aparece de momento no solo los de la corbata, los que parecen demócratas, como ella ha dicho, los que hay que respetar porque se ha elegido en elecciones democráticas. No, por debajo hay todo, hay de todo, hasta terroristas. Hay líneas directas con este grupo que actuaba hace 10 años, que mataron a 10 migrantes, o no migrantes, turcos especialmente, les mataron y nadie sabía qué lógica tiene. Y te dijeron, es un ajuste de cuentas entre mafias, no sé qué. Y era un grupúsculo, 3 personas, que mataron durante 10 años. Y hay líneas directas con diferentes nazis hasta la AfD. Y
lo interesante también es, esto nutre la tesis de la fascistización del Estado, efectivamente es, hace, no sé, unos 10 años o un poco más, había un intento de ilegalizar el partido más importante en Alemania durante 40 años, la NPD. Bueno, son herederos de los nazis, nada más. Y entonces hay como un juicio, y este juicio se hace en el juzgado constitucional. Entonces este juzgado convoca, prueba, busca información. ¿Qué encuentra? Encuentran que 50 agentes policiales se han metido en este partido, y los jueces en algún momento dijeron no podíamos diferenciar exactamente qué es la actividad de fascistas y qué es la actividad provocada por los policías, los infiltrados. Entonces, no. Y ahí puedes preguntar, y bueno, infiltrar, bueno, es una vieja estrategia para sacar información, pero si infiltras masivamente y hasta un nivel donde se toma decisiones, no es para sacar información, sino manipular un movimiento fascista, en este caso, hacia ahí. Pero es la realidad y no sabemos cuántos son hoy en día, cuántos de estos en la AfD. Igual en la AfD hay infiltrados que han llegado hasta el final. Bueno, estoy seguro, no solo este libro que hemos presentado hoy, sino hay más libros, que lo básico es informarse. Informarse lo que ha pasado tanto en el movimiento fascista, qué han hecho fascistas, qué es fascista. Es importante. Para mí ha surgido que bueno, el PSOE y todos son fascistas. No, yo no creo, y hay que diferenciar. Y esto solo puedes hacer sabiendo qué es fascista. Buscarte criterios, 1, 2, 3, 4. Estos criterios los cumple el Trump, los cumple el Orbán, los cumple Abascal. ¿Qué les reúne y qué les hace diferencia? Y ahí podemos denominar tú fascista, tú, no sé, ultraconservador, me da igual. Y el siguiente paso, si sabemos algo, entonces podemos organizarnos en el grupo de vecinos, o en un tal de antifascista, o en un local como este, y hacer un servicio positivo a la sociedad, y reunir cosas, repartir pan, o escuchar las necesidades de los vecinos ahí alrededor. Eso son cosas súper importantes. Y alguien lo ha dicho, esto ha bajado, el nivel de este tipo de organización ha bajado. Es verdad, y ha bajado en el País Vasco también. Y esto tenemos que empujar otra vez, hacer así pequeñas cosas. Bueno, es que ricasco.